Hola, ¿cómo están amigos de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología? Soy la doctora Isabel Rojo, presidente de esta asociación, y para mí es un verdadero placer presentar a nuestro siguiente webinar. El día de hoy hablando de urticaria en este mes donde celebramos el mes de la urticaria. Y para coordinar este webinar, voy a presentar a dos miembros distinguidos de este comité que llevará la coordinación del evento, que es el doctor Dani Muñoz. El doctor Dani Muñoz es especialista en alergia, asma e inmunología, coordinador de los servicios de alergia e inmunología de las clínicas de San Gabriel y El Golf en Lima, Perú. Es director general y gerente del Instituto de Alergia, Asma e Inmunología de Lima, Perú. Es past presidente de la Sociedad Peruana de Alergia, Asma e Inmunología y actual coordinador del Comité de Urticaria en SLAI. Y para coordinar este evento con él, también tenemos a nuestra querida amiga, la doctora Margarita Olivares. Ella es médico alergóloga, tiene su consulta privada en Medellín. Ella se dedica a errores innatos de la inmunidad en la Universidad de Antioquia y en el comité también habla, digo, también trata sobre angioedema hereditario. Y por supuesto, ella es una investigadora en la fundación del Centro de Investigación de la Clínica de Medellín, Colombia, y subcoordinadora en este comité de urticaria en SLAI. Ambos van a presentar a nuestros extraordinarios speakers. No voy a dar su currículum yo, los van a dar ellos. Sin embargo, me complace tener en esta mesa a tres grandes colaboradores y amigos, además de extraordinarios speakers que van a estar con nosotros, que es el doctor Jorge Sánchez, que viene desde Colombia. Doctor, bienvenido, me da mucho gusto que estés con nosotros. Al doctor Luis Felipe Encina, que él viene desde Brasil. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y a la doctora Iris Medina. Ella es una gran amiga y colaboradora que nos participa desde Argentina. Y bueno, para no hacer más largo este inicio, dejo en manos de ustedes a nuestros coordinadores, el doctor Dani Muñoz y la doctora Margarita Olivares Gómez. Muchas gracias por conectarse y disfruten de este webinar. Muchas gracias, doctora Rojo, por sus palabras. Bueno, muy buenas noches con todos y bienvenidos al webinar de nuestro Comité Científico de Urticaria, que se titula Novedades en Urticaria. Como siempre, contaremos con la participación de expositores destacados y de gran calidad que hoy día nos contarán sus experiencias y nos actualizarán en urticaria, un tema que sigue siendo un reto clínico frecuente, a veces desconcertante, y que merece ser abordado con evidencia actualizada y con una mirada colaborativa. No quisiera terminar estas palabras sin antes agradecer a nuestros expositores por su predisposición y gran entusiasmo al acompañarnos, y a todos ustedes por su asistencia esta noche. Bueno, ahora sí, con mucho gusto cedo la palabra a nuestra subcoordinadora, la doctora Margarita Olivares. Adelante, Margarita. Muchas gracias, Dani. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Es un honor y un placer para mí presentar a mi coterráneo, amigo, reconocido por todos ustedes, el doctor Jorge Sánchez, quien es médico, inmunólogo, alergólogo, doctor en medicina clínica translacional, actual coordinador del Comité de Urticaria de la Organización Mundial de Alergia, con más de 200 publicaciones en el tema de alergias y medio ambiente. Bienvenido, doctor Jorge Sánchez. Hola a todos, para mí es un placer estar con ustedes en este webinar. Después de la excelente presentación de Margarita, vamos a intentar hablar de algunos puntos rápido, puntual, pero de alta profundidad sobre la patogénesis y el tratamiento de la urticaria. 5 novedades sobre estos dos aspectos. Para empezar, entonces, tenemos que decir que la urticaria es una enfermedad que se diagnostica clínicamente y en términos generales es bastante sencillo hacer el diagnóstico de esta enfermedad porque, como vemos, es bastante visual. Y en ese sentido, aunque las ronchas pueden tener diferentes formas, su presentación rápida, que puede aparecer y desaparecer de forma migratoria y sin dejar lesiones,
nos hace pensar en la urticaria. Y en lo que se refiere a la patogénesis, desde 1983 a la fecha han surgido muchos artículos que nos han permitido entender un poco mejor sobre esta enfermedad. Y lo que ya son casi 50 años de historias, podemos resumirlas en este gráfico, donde a hoy hay dos endofenotipos claramente identificados que son el de autoinmunidad tipo 1 y el de autoinmunidad tipo 2. Estos dos endofenotipos tienen unas características que son un endotipo, entiéndase un mecanismo subyacente característico, y un fenotipo, que son las características más frecuentemente asociadas con cada uno de ellos, y que se ven resumidas en este gráfico. Como vemos entonces, la autoinmunidad tipo 1, en términos generales, tiende a ser más insidiosa y responder más lentamente o no responder con ciertas terapias convencionales, mientras que la autoinmunidad tipo 2B suele tender a responder un poco mejor, pero tiene otras comorbilidades más frecuentemente, entiéndase, por ejemplo, lo que es el hipotiroidismo y otras cosas. Les pido disculpas, me acabo de equivocar, es tipo 2B, menos respuesta con las terapias convencionales, y tipo 1, mejor respuesta. Pero este conocimiento, ¿de qué nos sirve? Uno, para acercarnos a nuestro paciente de una mejor manera, y dos, para plantearnos nuevas herramientas terapéuticas en cada caso. Pero empezando en esas 5 novedades que quiero hablarles, está una de ellas que es, por ejemplo, la parte de la urticaria, entendiéndose la parte de la inmunidad innata. A pesar de que en la urticaria hemos hablado mucho en el tiempo de lo que son los autoanticuerpos y cómo pueden estar asociados con diferentes características clínicas, poco se ha leído o poco hemos publicado respecto a la inmunidad innata. Y en este estudio en particular me pareció súper interesante porque evaluaban lo que era la urticaria en relación a la filagrina. Sí, esa proteína que hemos estudiado tanto en la dermatitis atópica. Curiosamente, lo que vemos aquí en este gráfico histológico son unos cortes en la piel, y vemos que los pacientes con urticaria crónica tienen una concentración mayor de filagrina expresada que aquellos sujetos con dermatitis atópica. O sea, los pacientes con urticaria expresan más filagrina que los pacientes con dermatitis atópica. Y eso lo podemos cuantificar en este otro gráfico de fluorescencia, donde se observa que precisamente los pacientes con urticaria, ya sea en la lesión o sea en zonas aledañas a la lesión, pero sin lesión, tienen mayor expresión de esta proteína. Y una pregunta sería entonces, ¿será entonces que la filagrina baja nos produce dermatitis atópica y en alta cantidad nos produce urticaria? Y la respuesta es no. Lo que ocurre es que la filagrina es el sustrato de la histamina. Y en ese sentido, filagrina se degrada a histidina, histidina se degrada a histamina. Y en ese sentido, por tanto, los pacientes con urticaria tienen una sobreexpresión de filagrina, pero es porque sirve de sustrato para la histamina, que es el mediador principal de la enfermedad. Pero a partir de esas observaciones también empezamos a evaluar a nivel de la barrera cutánea si hay cambios en lo que se refiere a la expresión de citoquinas, porque cuando medimos estas citoquinas en sangre suelen tener unos niveles muy similares. Sin embargo, cuando las medimos en la piel a través de esta prueba donde tomamos líquido transepidérmico, observamos que puede haber variaciones y que en los momentos agudos, cuando se forma el abón, hay un aumento de mediadores, especialmente, por ejemplo, interleuquina 4, 5 y demás, indicándonos con esto entonces que realmente esta enfermedad parece que sí se asocia con ciertas citoquinas de diferentes perfiles, pero donde también prima lo que es la inflamación T2. Y por tal motivo se hace interesante como posible blanco para ciertas terapias, ejemplo el dupilumab, que ya ha alcanzado aprobación en algunas partes del mundo. Y otro punto con respecto a la parte de la barrera de la urticaria es su relación con el gen MRGX2, más cell, más cell Allergy Receptor X2, que es un receptor que se ha visto que es un receptor polifacético porque acepta diferentes ligandos, pero que en este estudio, donde en una línea de mastocitos llamada LAT2, se observó que había una sobreexpresión de este receptor, especialmente en los pacientes con urticaria, indicándonos entonces que también pudiera estar relacionado con la patogénesis de la enfermedad, pero falta ver si hay funcionalidad en esta enfermedad relacionada con este gen. Con esto entonces tenemos el primer punto de novedad. Estamos observando que ya no solamente estamos haciendo evaluaciones en lo que se refiere a la parte de la autoinmunidad, entiéndase autoanticuerpos en la urticaria, sino también del posible error de ciertos mediadores directamente en la piel, llámese inmunidad innata, llámese citoquinas o sobreexpresión de ciertos receptores en las células implicadas en el abón de la piel.
Como segunda novedad, quería responder esta pregunta. ¿Qué es más frecuente, la autoinmunidad o la autoalergia? Esta es una pregunta que surge porque inicialmente Grattan, allá en los años 80, describió fue inmunoglobulina G dirigida contra antígenos propios, llámese la misma inmunoglobulina E o el receptor de la inmunoglobulina E. Sin embargo, en el tiempo se han ido describiendo más y más autoanticuerpos, especialmente IgE mediados. De hecho, actualmente sabemos que es más frecuente la autoalergia, entiéndase la mediación IgE contra proteínas propias, que la reacción clásicamente autoinmunitaria mediada por IgG o IgM. Sin embargo, la pregunta sería, ¿por qué surgen estos autoanticuerpos? Mi grupo de trabajo y mi persona hemos estudiado diferentes posibles mecanismos como puede ocurrir este proceso. Reactividad cruzada, mimetismo molecular, expansión molecular por proceso inflamatorio y demás. Y los resultados que hemos encontrado son muy variados. En términos generales, podemos decir que los antígenos propios que son reconocidos por estos autoanticuerpos no tienen similitud, por ejemplo, con los ácaros, con los polen y demás. Porque una hipótesis que se nos ocurrió era montamos una respuesta IgE contra esas proteínas del ambiente y posteriormente se genera una respuesta por mimetismo molecular con las proteínas propias. Pero parece que por ahí no es el asunto. En ese sentido, entonces surge una pregunta adicional y es, ¿qué es primero, la autoinmunidad o la autoalergia? Y para esa respuesta, algunos estudios en Brasil nos están indicando que primero, hay una mayor frecuencia de autoalergia, como mencioné anteriormente, pero además que casi todos los pacientes que tienen autoinmunidad tienen también autoalergia, indicando entonces que posiblemente la autoalergia es antes que la autoinmunidad. Y estos resultados se ven sustentados por otros estudios realizados en otras poblaciones de Europa, donde nuevamente todos los pacientes que tienen autoinmunidad, o prácticamente todos, tenían también autoalergia, mientras que hay un alto porcentaje de pacientes con autoalergia que no tiene el mecanismo de autoinmunidad. Hago la aclaración que es el mecanismo de autoinmunidad tipo 1, porque la autoalergia per se es un mecanismo de autoinmunidad, sino que en este caso nos referimos específicamente a la IgE mediada y la autoinmunidad a la IgG o a la IgM. Con estos datos, entonces, lo que podemos interpretar es que parece que la autoalergia precede a la autoinmunidad IgG. Por lo menos son estos datos lo que nos sugieren inicialmente. Y en ese sentido, entonces, probablemente las conductas o procesos que logren controlar tempranamente la autoalergia podrían evitar la cronicidad de la enfermedad que parece estar asociada cuando aparece la autoinmunidad tipo 2B. Ahora bien, una tercera pregunta que nos gustaría explorar es sobre la urticaria aguda y crónica. ¿Son diferentes endotipos? La urticaria crónica siempre es precedida por una urticaria aguda, pues sabemos que la urticaria crónica la dividimos como mayor de 6 semanas. Pero en ese sentido, si todos los pacientes con urticaria crónica tuvieron urticaria aguda, ¿por qué algunos sujetos con urticaria aguda pasaron a urticaria crónica y otros no? Para responder esa pregunta, realizamos el estudio ACUTE, que es Acute to Chronic Urticaria Time Evolution, donde hemos seguido a más de 100 pacientes con urticaria aguda por aproximadamente 2 años y hemos visto cuántos de ellos evolucionan a urticaria crónica y cuántos de ellos evolucionan a urticaria aguda. Y hemos visto, es decir, resuelven con la urticaria aguda. Y hemos visto que muchos de ellos pueden generar respuesta de IgE y en diferentes momentos, al inicio o al final. Con esto lo que pretendíamos era evaluar si había algunas características que nos permitieran identificar tempranamente cuáles pacientes con urticaria aguda podían evolucionar a la forma crónica. Y en este estudio, lo que observamos fue que esto es el comportamiento. Como decíamos, algunos sujetos pueden tener urticaria aguda y remitir. O sea, la remisión la encontramos en más del 80% de los casos de la urticaria aguda. Algunos otros sujetos de la urticaria aguda pasan a urticaria crónica, que fue el 19% de los sujetos. Y observamos que aquellos que iban a la forma crónica tenían mucha mayor frecuencia de autoanticuerpos IgE que los pacientes con urticaria aguda que tenían remisión, indicando entonces que la presencia del endotipo autoalergia o autoinmunidad tipo 1 era precisamente el marcador que nos estaba indicando cronicidad del proceso. Con esto entonces podemos decir entonces que tenemos un potencial biomarcador en los pacientes con urticaria aguda que nos podrían predecir el comportamiento del paciente a urticaria crónica o una remisión que persista en el tiempo, como ocurre muy frecuente en los niños. Adicionalmente, observamos que
Aquellos sujetos que habían tenido autoanticuerpos, entiéndase con urticaria, remisión o que pasaron a la forma crónica, presentaban una activación de basófilos a las diferentes proteínas probadas, con tiroperoxidasa, proteína catiónica del eosinófilo y proteína hiperoxidasa del eosinófilo. Sin embargo, observamos que en rojo están aquellos que eran las formas crónicas y fueron los que presentaron más activación, mientras que en morado observamos que para la activación de los basófilos también había activación cuando los poníamos a estos anticuerpos, pero en menor cantidad, indicándonos de esta manera entonces que parece que hay unos contramecanismos, unos mecanismos contrarreguladores que permiten evitar que estos sujetos que tienen estos anticuerpos continúen en el tiempo y que de esa manera hay una regulación por lo cual los pacientes con urticaria aguda pueden remitir versus aquellos que se forman crónica donde estos contramecanismos no se encuentran presentes. Pasando a la cuarta novedad entonces, ¿por qué la tiroides? Es sabido que muchos pacientes con urticaria tienen como comorbilidad, una de las más frecuentes, hipotiroidismo. En ese sentido surgió la pregunta, ¿por qué motivo los pacientes con urticaria tienen tan alta frecuencia de hipotiroidismo? Para ello, entonces, lo que nos hicimos fue intentar evaluar qué características había común entre la peroxidasa de la tiroides y la peroxidasa del eosinófilo. Lo que encontramos es que son proteínas muy parecidas y que tienen 6 epítopes conservados en su estructura primaria y en su estructura terciaria. Y que cuando hicimos pruebas de inhibición a través de electroforesis, purificamos la proteína e inhibimos cada una de estas proteínas usando suero de sujeto con anticuerpos formados para cada una de ellas, observamos que efectivamente, si tú tienes anticuerpos contra la peroxidasa del eosinófilo y puedes inhibir la tiroperoxidasa y viceversa, lo cual estaría indicando que realmente al conservar proteínas comunes, probablemente lo que ocurre es que se forma esa peroxidasa, esos anticuerpos contra la peroxidasa del eosinófilo y que por mimetismo molecular empieza a reconocerse la peroxidasa de la tiroides también como una proteína, digamos, en este caso reconocida por el autoanticuerpo y de esa manera empieza a ver el daño tiroideo. Ahora, yéndonos al quinto punto, ya nos vámonos a algo, unos aspectos un poquito más prácticos, y es hablar un poquito del desarrollo que se viene adelantando sobre las novedades de las guías, la actualización de la Guía Internacional de Urticaria. Para esa actualización se hizo una reunión en Berlín el año pasado, a finales del año pasado, con más de 210 delegados presenciales de 106 asociaciones diferentes y donde estuvieron 6 países latinoamericanos. En esta guía se evaluaron muchos aspectos: diagnóstico, pruebas y paraclínicos, comorbilidades, clinimetría, escalonamiento terapéutico, y vamos a hablar de algunas de las novedades que probablemente van a traer esa nueva guía. Primero, con respecto al diagnóstico, hasta donde nosotros sabemos, el diagnóstico es netamente clínico y de acuerdo a la nueva guía seguirá siendo netamente clínico. Sin embargo, se va a hacer un hincapié en el manuscrito sobre lo que es la toma fotográfica, la evaluación fotográfica de las lesiones. ¿Y eso por qué? Porque muchos pacientes que tienen la urticaria dicen, tengo ronchas, tengo lesiones, y el médico tal vez al escucharlo considera que es urticaria, pero probablemente no lo es, porque el paciente no siempre, cuando habla de ronchas, es a lo mismo que nosotros entendemos como abones, ronchas o angiodema. Por tal motivo, se hace una recomendación y es, favor, registrar fotográficamente a través del celular del paciente cuando no tiene la lesión en la consulta para poder estar seguro que las lesiones que estamos viendo son efectivamente de urticaria. Segundo, al igual que las guías anteriores, se recomienda hacer medición, por ejemplo, de tiroperoxidasa y de IgE total. Sin embargo, y eso me llama atención porque Luis, que está en esta guía, hace unos días estaba viendo una discusión en donde se decía cuáles son los niveles normales para poder decir que estaban altos o bajos estos dos biomarcadores y poder asociarlos con el perfil autoinmune tipo 2B. Se supone que cuando la tiroperoxidasa, anticuerpos contra la tiroperoxidasa están elevados y la IgE total está baja, hay más probabilidad de autoinmunidad tipo 2B. Sin embargo, cuando se hacen las evaluaciones de los estudios donde se hace esta recomendación, la realidad es que no hay estudios que evalúen la precisión diagnóstica de estos marcadores. Por tal motivo, la guía lo va a seguir recomendando, pero reconoce que tal vez no son lo suficientemente precisos para identificar correctamente la autoinmunidad tipo 2B. Y eso pasa porque los niveles, por ejemplo, de IgE total varían mucho dependiendo de las poblaciones.
En algunos sitios, niveles de 100 o más es alto, pero en otras partes, especialmente, por ejemplo, acá en Latinoamérica, en la zona tropical, niveles de 200, 300 es lo que maneja la media poblacional. Por tal motivo, es necesario hacer estudios locales que nos permitan establecer qué tan útiles son estos biomarcadores y establecer los puntos de corte adecuados para nuestra población. Siguiendo entonces también en la guía se hacen algunas recomendaciones como son las pruebas de provocación para las urticarias inducibles. Eso tampoco tiene novedad en relación a las guías anteriores. Lo que sí tiene novedad es que en la guía aún hoy recomiendan hacer la evitación del consumo de los AINES, pero introducen la probabilidad de considerar las pruebas de provocación en los pacientes que tienen posible exacerbación de la urticaria por los AINES. ¿Y por qué se introduce esta observación? Porque hay algunos estudios que están sugiriendo que pacientes que tienen urticaria y exacerbación por los AINES, cuando consumen antihistamínicos, algunos logran tolerar el consumo del antihistamínico y de esa manera entonces no presentan reacción. Del total de pacientes con urticaria, 15 a 30% presentan exacerbación con los AINES, pero cuando toman antihistamínico o están controladas su urticaria con omalizumab, ciclosporina, hasta el 60-75% empieza ya a tolerar los AINES, o sea, reaccionaba antes, pero si controlamos la urticaria, tolera los AINES mientras esté recibiendo el tratamiento controlador de la urticaria. Y además también sabemos que la urticaria en muchos pacientes remite, desaparece. Y en ese sentido, tenemos que hasta un 64% de los pacientes que tienen remisión de la urticaria, cuando se les hace una nueva prueba de provocación, se observa que ya toleran el AINES. En ese sentido, aunque se requiere más evidencia que sustente estos resultados, nos está indicando que probablemente la restricción con los AINES puede ser una restricción momentánea y que en algunas ocasiones se puede ofrecer su consumo siempre y cuando mantengan controlado la urticaria y no suspendan el control el farmacológico que está recibiendo. Ahora bien, uno de los puntos más gruesos de la guía es la actualización en los pasos de manejo. Aquí, por ejemplo, está el nuevo esquema que se plantea probar. Este es un preliminar, probablemente cambie, pero lo más probable es que el eje central se mantenga y sigue siendo, uno, el uso de antihistamínicos, dosis convencional, dosis más alta. Dos, ahora vemos que se introducen dos nuevos medicamentos que son el dupilumab y el remibrutinib. Tres, queda como tercer paso la ciclosporina y cuatro, otras terapias. Con respecto a lo que es el dupilumab y el remibrutinib, es importante mencionar que son nuevas terapias y que están al mismo nivel que el omalizumab en la recomendación, pero el omalizumab tiene una recomendación, digamos, con una evidencia más fuerte porque tiene mucho más tiempo y en ese sentido más estudios de ensayos clínicos y más estudios de vida real. Adicionalmente, en la población especial, entiéndase niños o población adulta mayor, también se ha observado que estas recomendaciones pueden seguirse paso a paso con ciertas adaptaciones terapéuticas, pero que en general no requieren un cambio radical en el manejo en estas poblaciones. Y con respecto al paso número 4, ¿a qué nos referimos con otras terapias? Esto sería lo que acá en Colombia llamamos el cuarto de San Alejo, que es donde ponemos todo aquello que tiene un nivel de evidencia muy bajo, con una tasa de éxito muy bajo, pero que cuando ya se han quemado todas las demás opciones o cuando no podemos acceder a ellas, pudieran ser una alternativa. Así que podemos aquí tener muchas de estas con nivel de evidencia baja, pero que si ya se quemaron los pasos, pudieran ser consideradas. Y tengo acá el suero autólogo, porque hay algunos estudios que sugieren que el suero autólogo podría ser como una autoinmunoterapia al suero del paciente. Evidencia baja, pero simplemente es para llamar la atención de las diversas alternativas que se nos plantean con evidencia, repito nuevamente, baja. Y ya para finalizar, recordar que siempre que subimos una terapia, también debemos considerar desmontar la terapia. O sea, si tenemos una enfermedad como la urticaria, que muchos pacientes logran la remisión clínica, que entiéndase es control clínico y poder suspender la terapia con baja probabilidad de recaída, se hace importante también un paso a paso de cómo podemos desmontar. Y en esta guía que hicimos desde la Organización Mundial de Alergias, se nos plantea un paso a paso de cómo podríamos hacer este desmonte teniendo baja incidencia de recaídas y haciendo que el paciente también pudiera tener baja incidencia de molestias en caso de que requieramos volver al paso anterior. Así que los invito amablemente a que lean este documento y ya para terminar, recordemos que la urticaria es una enfermedad muy, muy compleja
y que va más allá de lo que vemos en la piel. Si profundizamos en su conocimiento, entenderemos muchas más cosas que normalmente no vemos. Muchas gracias a todos por su tiempo y quedamos pendientes de la siguiente charla que será también muy interesante. Gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez, por tan excelente exposición. Bien, le comunicamos a los asistentes que el rol de preguntas se realizará al final de la última exposición y que al pie de la página donde ingresaron hay un link por el cual pueden ir ingresando sus respectivas preguntas. Bueno, ahora nos acompañará el doctor Luis Felipe Encina. Él es médico especialista en alergia e inmunología, es doctor por la Universidad Federal de Sao Paulo y en esa misma universidad él es coordinador del Centro de Referencia y Excelencia en Urticaria, UCARE. Además es coordinador del núcleo de alergia del Hospital Siro-Libanés en Sao Paulo y es autor de más de 100 publicaciones científicas en alergia e inmunología. El título de la charla que expondrá es Urticaria de difícil manejo. Bienvenido, doctor Encina. Gracias, Dani. Buenas noches a todos. Es un gusto volver a estos webinars de la SLAI. Y hoy a mí me toca un tema muy práctico e interesante que es la urticaria crónica de difícil manejo. Bueno, para empezarmos, es interesante e importante saber qué es una urticaria de difícil manejo, ya que todavía no existe una definición, pero un concepto donde la urticaria no controlada, la urticaria de difícil manejo es una urticaria no controlada con el tratamiento disponible. Y claro que para sabermos si la urticaria está o no controlada, existen algunas herramientas muy interesantes y prácticas para la práctica clínica. La primera, que es mi preferida, es el Urticaria Control Test, una herramienta retrospectiva en que el paciente se puede llenar durante la consulta y sirve exactamente para evaluar el control. En una escala de 0 hasta 16, decimos que cuando tenemos una puntuación de 12 a 15, la urticaria está controlada y 16 control completo, que es lo que debemos siempre buscar. La otra que es un poco más conocida tal vez, el Urticaria Activity Score o UAS 7, porque debe ser hecho en 7 días en la semana anterior de la consulta, por tanto, una herramienta prospectiva y que depende mucho del paciente llenar todos los días el cuestionario y porque si no, no funciona. El objetivo principal de esta herramienta es evaluar la actividad y gravedad y no control. Pero claro que una urticaria con baja actividad y baja gravedad podemos inferir que está controlada o no. Así, si la puntuación del US7 es abajo o igual a 6, decimos que la urticaria está controlada y claro, buscamos siempre una puntuación de 0, que significa ausencia de síntomas. Bueno, y hoy tenemos un app, un aplicativo muy útil para los pacientes porque en este aplicativo podemos encontrar todas estas herramientas y algunas otras para evaluar la calidad de vida, actividad y control del angioedema también. Muy fácil de utilizar y con una ventaja que es que el paciente puede compartir con el médico los resultados por WhatsApp, por email, así. Es un aplicativo muy interesante y que en general los pacientes les gustan y utilizan muy bien. Y claro que tenemos este app
en el idioma español y también portugués. Bueno, ahora un otro punto es evaluar la lesión porque muchas veces una urticaria de difícil manejo no es una urticaria. Y así el diagnóstico diferencial es súper importante, especialmente en algunas patologías que son muy parecidas con la urticaria, como la urticaria vasculitis o en portugués decimos vasculitis urticariforme, pero también otros tipos como el eritema multiforme que puede mimetizar una urticaria o las síndromes autoinflamatorias. O sea, es importante conocer las características de una urticaria típica y de una lesión urticariforme. Bueno, la urticaria típica es una lesión eritémato-edematosa transitoria que no dura más que 24 horas, de distribución asimétrica, que no deja ninguna marca, la piel vuelve al normal en algunas horas, minutos, pero no más que 24 horas. No hay ninguna otra lesión elementar asociada. Es una lesión muy pruriginosa en general y, claro, puede estar eh, presente el angioedema. Por otro lado, las lesiones urticariformes son placas infiltradas que persisten por más de 24 horas, pueden ser simétricas, resolver con marcas, principalmente hiperpigmentación. Podemos encontrar otras lesiones elementares como pápulas, vesículas, descamación. Hay prurido, pero también hay una sensación de ardor, de quemación. No sé si es así que decimos en español, pero como si estuviese quemando con calor. Y en general, junto con estas lesiones urticariformes, no hay angioedema. Este es un algoritmo muy conocido para casi todos porque ya está presente en las guías de urticaria hace al menos 8 años. Las últimas dos versiones certamente incluyeron este algoritmo. Y aquí lo más importante es entender que cuando tenemos solo ronchas y abones sin angioedema, es obligatorio preguntar si el paciente tenía una fiebre recurrente, inexplicable, dolor articular, ósea o malestar en general. Si sí, debemos pensar en una enfermedad autoinflamatoria. Si no, uh, debemos evaluar si las lesiones persisten por más de 24 horas, porque si sí, es imperativo una biopsia para diagnosticar la vasculitis urticariforme. Uh, bueno, después un poquito más a derecha, vemos los pacientes que pueden tener ronchas, abones y angioedema. Puede ser una vasculitis urticariforme, normalmente no hay angioedema. Y claro, cuando tenemos ronchas y angioedema, el diferencial principal es entre urticaria espontánea e inducible. Y pacientes solo con angioedema, sin ronchas, pensar en los angioedemas por bradicinina como secundario por drogas como los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o angioedema hereditario y adquirido. Bueno, una vez que el diagnóstico es de urticaria crónica, sea inducida o inducible o espontánea, eh, aquí también todos conocen a este algoritmo de tratamiento que está presente en el consenso internacional, donde empezamos siempre con antihistamínicos de segunda generación y podemos aumentar la dosis hasta 4 veces. Hasta ahí, creo que todos en todos los países logran hacer este tipo de conducta.
Pero después, para los que no tienen una respuesta a los antihistamínicos, esto varía de país en país y dentro de un país, por ejemplo, en Brasil, 80% de la población que depende del sistema único de salud, el sistema del gobierno, no tienen acceso al omalizumab. Ah, pero para los que tienen, es una alternativa muy segura y eficiente. Y hoy sabemos también, y vamos a ver en un rato, que se puede aumentar las dosis o disminuir el intervalo para que aquellos que no están respondiendo bien a las dosis de 300 miligramos de 4 en 4 semanas. Y claro, la última opción, ciclosporina, que es una droga que también es eficaz, pero con efectos colaterales un poco más frecuentes y que necesitan de un monitoramiento. Bueno, para pasar de una etapa, de un paso para otro de este algoritmo, utilizamos el UCT, el test de control de urticaria. Entonces, si la urticaria no está controlada, podemos hacer un step up, un paso adelante. Si está bien controlada, mantenemos como está. Y si está totalmente controlada, después de un tiempo, podemos hacer un step down. Bueno, y hoy sabemos también que existen algunos biomarcadores que nos ayudan a entender cuáles son los pacientes que pueden tener una respuesta mejor o peor a cada uno de los tratamientos que vemos en este algoritmo. Así, pacientes que tienen un UAS7 elevado, PCR elevado, dímeros D elevados, son pacientes que tienen una tendencia de no responder a los antihistamínicos. Los que tienen IgE total baja, esto es importante entender en cada país cuál es este valor, porque aquí en Brasil es 59, que es diferente de España, por ejemplo. Estos son probables no respondedores al omalizumab. Y por otro lado, pacientes que tienen un teste de liberación de histamina por basofilos y una IgE baja, en general son respondedores a ciclosporina. Entonces, analizando un poco estos biomarcadores, ya podemos saber cuánto tiempo vamos nos quedar en cada una de las etapas, insistir un poco más o no con omalizumab o con los antihistamínicos. Bueno, y creo que esta es una experiencia que muchos de nosotros no tenemos de aumentar las dosis de omalizumab porque ya en nuestros países es difícil para muchos pacientes tener acceso al omalizumab y aumentar las dosis es mucho más. Pero aquí tenemos la experiencia de algunos amigos y colegas de Turquía, de Barcelona, de Israel, donde vemos que aumentar las dosis para 450 o 600 miligramos puede ser eficaz, tanto cuando buscamos respuesta completa y que también observamos una respuesta parcial en más de 60% de los pacientes en general. O sea, es una alternativa interesante para los que logran tener la medicación en estas dosis. Bueno, y este grupo hizo un estudio interesante para caracterizar los patrones de aumento de dosis y fatores predictivos en la urticaria crónica espontánea. Y aquí es interesante ver que los pacientes que necesitaron de dosis más altas fueron los que tenían urticaria inducible, urticaria de mayor gravedad,
con linfopenia y IgE muy baja. O sea, si estamos con un paciente con estas características, ya podemos empezar a pensar en algún momento la necesidad de aumentar las dosis. Bueno, eso es lo que hacemos en nuestro grupo y es baseado en un paper de la doctora Ana Jiménez de Barcelona. Y aquí podemos ver que pacientes que son no respondedores, buscamos aumentar las dosis y mantener la frecuencia de omalizumab, o aumentar la frecuencia y mantener las dosis. Y aquellos que no tienen una respuesta con una de estas dos opciones, en 3 meses biopsiamos para confirmar si es urticaria mismo. Para los respondedores parciales, también la misma cosa. Cuando posible, si no hay respuesta, asociamos, después de evaluar con una biopsia, asociamos ciclosporina en una dosis un poco más baja que los 3 miligramos por kilo por día. Muchas veces también, cuando estamos con un paciente que parece ser un paciente de respuesta tardía al omalizumab, podemos asociar ciclosporina en esta misma dosis. Para un buen respondedor, después de 3, 6 meses, en general 6 meses, bajamos las dosis y mantenemos la frecuencia o disminuimos la frecuencia y mantenemos las dosis. Yo particularmente prefiero disminuir la frecuencia de 4 para 6 semanas, por ejemplo. Si el paciente empeora, volvemos para 300 miligramos a cada 4 semanas. Y para los respondedores completos, después de no mínimo 6 meses, preferencialmente un año, vamos disminuyendo la frecuencia y manteniendo las dosis de 6 para 8, 8 para 10, hasta 12 semanas de intervalo. Y claro, en alguno de estos momentos, si los síntomas vuelven, damos un paso para atrás y volvemos para el intervalo que estaba funcionando, sea 6 semanas, 4, 8, dependiendo del paciente. Bueno, y si todo esto no funciona, si el paciente no es un respondedor de verdad al omalizumab eh, y no tolera ciclosporina, porque para mí todos van a responder a ciclosporina, es una cuestión de dosis y tiempo, pero lo que pasa es que muchos pacientes no toleran las dosis necesarias o por el tiempo necesario. Entonces tenemos algunas otras drogas que son ampliamente utilizadas y nosotros tenemos experiencia con doxepina, ranitidina y famotidina, metotrexato, montelukast y dapsona, y es una experiencia muy mala. Por ejemplo, metotrexato, tenemos respuesta en más o menos 10% de los pacientes, montelukast menos que 5%. Dapsona es una droga que tiene muchos efectos colaterales, entonces no es muy segura. Hay que tener mucha experiencia para utilizar. Y claro que existen otros tratamientos que son poco o raramente utilizados. Todos estos, así como los anteriores, no tienen un embasamento científico suficiente, o sea, no hay evidencia suficiente para se utilizar en la práctica diaria, pero en pacientes que no tenemos otras opciones, podemos intentar todas estas, pero sabemos que la probabilidad de una respuesta no es alta. Y claro que hay un montón de nuevas terapias que actúan sobre múltiples vías en la UCE, especialmente el dupilumab, que ya está aquí en Brasil aprobado para urticaria, pero no tenemos experiencia. Los estudios de fase 3
mostraram um resultado interessante e talvez em alguns pacientes específicos seja uma primeira indicação antes que o omalizumab. E talvez para os não respondedores ao omalizumab, alguns vão a responder a dupilumab. Uma outra medicação que já está aprovada em los Estados Unidos e em los países árabes é o remibrutinib, um inibidor de BTK por via oral, um mecanismo totalmente diferente e que também pode ser uma opção para alguns grupos de pacientes ou para pacientes que não são respondedores ao omalizumab. Aqui estamos em um estudo de fase 3B com este medicamento e esperando para os resultados. A impressão é que funciona bem, pero como é um medicamento por via oral, o tempo de duração não é tão alto. Então, o que estou observando é que alguns pacientes, quando se olvidam de tomar, já começam a ter síntomas leves, pero sí, já têm. E também, por último, este barzolvolimab, que é um inibidor de KIT, que este sí é uma droga que pode matar o mastocito e os estudos de fase 2 nos mostram um resultado muito interessante, incluso com pacientes que não respondem a omalizumab, que é um dos objetivos de los estudos de fase 3 que também estamos conduzindo aqui em Brasil. Bueno, y así esto es lo que podemos esperar del nuevo consenso que debe ser publicado aún este año. Y claro, aquí tenemos omalizumab como la droga con nivel de evidencia más alto, pero podemos elegir o escoger omalizumab, dupilumab o remibrutinib como segunda opción, dependiendo de la característica del paciente y cambiar de uno para otro cuando no hay una respuesta. Y la tendencia que la ciclosporina se quede por último siempre hasta desaparecer con todos estos otros medicamentos. O sea, la urticaria de difícil manejo hoy, mañana no va a ser de tan difícil manejo, esperamos, pero debemos aprender cómo utilizar y manejar cada una de estas nuevas drogas que vamos a tener en nuestra práctica. Así termino mi presentación. Muchas gracias y después vamos a contestar las preguntas. Muchas gracias, doctor Luis Felipe, por tan excelente conferencia, como siempre. Gracias por estar aquí acompañándonos. Ahora es un honor para mí presentar a nuestra querida amiga de Argentina, doctora Iris Medina, quien es especialista consultor de alergia e inmunología y quien es coordinadora del Comité Científico de Inmunodermatología de la AIEC y pasada presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Adelante, doctora Iris. Buenas noches, gracias Margarita y gracias por la invitación realmente a las autoridades del Comité de Urticaria. Bueno, hoy voy a hablar sobre la evolución en el embarazo y tratamiento y ante todo me gustaría pedirles que recuerden el primer paciente con urticaria crónica espontánea embarazada. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué conducta tomaron? Porque realmente son temas muy sensibles. Vamos a ver ahora lo que sería en la mujer adulta. Entonces vemos
que en la mujer adulta tenemos una prevalencia más alta de urticaria crónica espontánea en comparación con los hombres, la evolución es más prolongada de la enfermedad, peor respuesta al tratamiento, mayor impacto de la enfermedad y la urticaria crónica espontánea tipo 2B se encontró con mayor frecuencia en las poblaciones femeninas. Entonces entramos directamente a lo que es urticaria en embarazo, paciente embarazada con urticaria crónica, con exacerbación de urticaria en el tercer trimestre, ven las pápulas y ahí vamos a entrar directamente en nuestro tema. ¿Cuáles son los cambios en la actividad de la enfermedad durante el embarazo en pacientes con urticaria crónica? Ustedes pueden ver en este esquema en los cuales vamos a tener primero un tema netamente hormonal y a su vez un tema de mecanismos inmunológicos tanto en la inmunidad innata como adaptativa. A nivel de hormonal es la aparición de la gonadotrofina coriónica humana y a su vez hay una alteración en concentraciones, depende de los trimestres, en relación a progesterona, estrógeno, especialmente estradiol, cortisol y otros. A su vez, lo que estamos relacionados a el tema inmunológico, ustedes pueden ver que tanto en el primer trimestre como en el tercer trimestre tenemos una respuesta TH1, TH2, en los cuales en el primer trimestre favorecería al implante del feto y en el tercer trimestre en relación a lo que es el parto. Y en el segundo trimestre lo que vemos es esa respuesta TH1, TH17, tenemos un switch a una respuesta de TH2 con un aumento de progesterona y estrógeno. Cuando hablamos de urticaria crónica en embarazo, en este trabajo, en los cuales fue publicado en el 2021 en el Allergy, donde la persona que realmente escribió el tema, que trabajó, fue la doctora M. Kokanchuk, que fue un estudio multicéntrico en centros UCARE. Pienso que hay varios asistentes y también el doctor Encinas trabajó en este estudio, participó, donde el objeto fue analizar la evolución y características de la urticaria crónica después del embarazo. Y lo que vemos es que tenemos un cuestionario de 47 preguntas en donde vamos a ver la severidad de la urticaria crónica antes del embarazo, los tratamientos recibidos antes del embarazo, tratamientos recibidos durante el embarazo, trimestres del embarazo en los que recibieron los tratamientos, mejora o empeoramiento, trimestres en los que se observaron las mejoras o empeoramientos, derivaciones a urgencia, consecuencias del embarazo, presencia de angioedema durante el embarazo, evolución de la urticaria y tratamiento administrado en la lactancia. Y vemos que siempre fue un N de 288 pacientes, pero todos sabemos que en todas las encuestas, aunque controlemos, siempre va a haber alguna pregunta que no fue completa, y vemos que de esos 281 pacientes que contestaron esta pregunta, en el diagnóstico 288 mujeres embarazadas presentaban urticaria crónica espontánea, combinada con una urticaria crónica inducible 57 y solamente con urticaria crónica inducible 36. Siempre me gusta más hablar del N porque es como que lo individualizamos a las pacientes. ¿Dónde hicieron ese stop en la medicación? 185 pacientes directamente decidieron continuar, 38 suspendieron su tratamiento y 57 pacientes directamente lo tomaron a demanda y ven la severidad antes del embarazo, en donde leve, moderada y severa tiene un porcentaje de leve 96 y severa un 98. Y las comorbilidades, primero de todo, las enfermedades tiroideas. Entonces vemos los resultados. En este cuadro, realmente que está
muy bien diagramado. Bueno, hablamos de los centros UCARE, 288 pacientes, y ven el curso de la urticaria crónica durante el embarazo, en los cuales mejoraron un 51% o empeoraron un 29% y no notaron diferencia un 20%. En relación a lo que serían las consultas a guardia, a emergencia, hubo un 10% y unos serían en relación a problemas del embarazo en sí o también el estrés influyó. Factores de riesgo, ustedes los pueden ver, acompañado con urticaria crónica inducible, pacientes que presentan o no angioedema, los tratamientos recibidos antes del embarazo, el grado de severidad, si empeoraron y el tratamiento durante el embarazo. En relación a las exacerbaciones por trimestre, en el tercer trimestre hubo una mayor exacerbación, luego fue en el primero y en el segundo trimestre menos. Pero esto, ustedes pueden ver que hubo exacerbaciones en todos los trimestres. Y en relación a angioedema, mayor frecuencia fue durante el primer trimestre, pero vuelvo a repetir, hubo exacerbaciones en los otros dos restantes trimestres, y el curso después del parto, el 50% como que empeoraron y el 33% estuvieron mejor. Entonces, este estudio, vemos el tratamiento y resultados en pacientes con urticaria crónica durante el embarazo. Con respecto a los antihistamínicos, ustedes ven que el 35.1% utilizaron medicamentos antihistamínicos de segunda generación a dosis estándar, el 7.6% en relación a antihistamínicos de primera generación, y aquí quiero hacer un comentario, porque uno piensa que desde el punto de vista científico, lógico, no está recomendado dar antihistamínicos de primera generación. Pero a nivel de las políticas sanitarias y depende de los centros asistenciales, por ejemplo, en Argentina a veces solamente tenemos difenidramina, y no pueden las pacientes a lo mejor acceder a otra medicación. Es un tema muy sensible. Y con respecto a antihistamínicos con doble dosis alta, un 5 o 6%, y como pueden ver, tratados con omalizumab, un 5.6%. Esto con respecto a lo que es tratamiento, y ven como las tasas de parto prematuro fue del 10.2%. Las tasas fueron similares entre los pacientes que recibieron y no recibieron tratamiento durante el embarazo. Las derivaciones de emergencia para urticaria y parto gemelar fueron factores de riesgo de parto prematuro. La tasa de cesárea fue del 51.3%. Más del 90% de los recién nacidos nacieron sanos, y no se observó ninguna relación entre las características o tratamientos de los pacientes o la enfermedad y los problemas médicos al nacer. Acá lo que podemos ver en esta diapo es el hecho de ver, o sea, primero, ante todo, que quise hacer una captura de pantalla para que directamente puedan ver en esta población, la población de embarazo. Fíjense que los antihistamínicos usamos exactamente los mismos que en vida adulto. Solamente vean que la fexofenadina habla de 60 miligramos y 180. Nosotros es como que no utilizamos fexofenadina de 60, sino 120 o 180. La segunda línea fue el omalizumab, con las mismas indicaciones que si fuera una paciente que no estuviera embarazada. Y con respecto a la ciclosporina, sí, hay que directamente ver en situaciones muy severas o refractarias al tratamiento, de los cuales sabemos que la ciclosporina no es teratogénica, pero realmente lleva mucho más riesgo, hablando de una dosis de 3.5 a 5 miligramos kilo por día dividida en 2 tomas. Y no tenemos que olvidar de lo que hablamos de el etiquetado.
Las reglas para el etiquetado es muy, muy importante. Recordemos que la vieja clasificación en categorías A, B, C, D daba a confusión y es muy importante ver el etiquetado para lo que serían mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas, hombres, mujeres que puedan tener la idea de poder formar una familia. Y ven ustedes la ciclosporina de categoría C con la vieja clasificación, en los cuales no estaríamos recomendadas las mismas. Embarazo y omalizumab. Estas serían las posibilidades que nosotros nos encontramos como médicos frente a un tratamiento con una mujer embarazada con urticaria crónica. ¿Qué puede pasar? Que esa paciente estaba en tratamiento con omalizumab antes del embarazo y continúa durante el mismo, la suspensión definitiva del tratamiento, la interrupción del tratamiento y reinicio debido a sintomatología y el comienzo durante el embarazo debido a un mal control de la enfermedad con antihistamínicos H1. Pienso que son situaciones que la hemos vivido todos. Y para hablar de omalizumab, sabemos que es una droga segura y podemos ver los papers y, por ejemplo, los dos últimos que fueron del año 2025 mostrando el perfil de seguridad. Ahora, tratamiento durante la lactancia. La tasa de transferencia a la leche materna es mínima, por lo que los antihistamínicos de segunda generación son seguros durante la lactancia. La cetericina, la loratadina y la fexofenadina son los antihistamínicos mejor estudiados. Se considera que el uso de esteroides sistémicos es seguro. Se recomienda el uso de dosis mínima efectiva durante el menor tiempo posible y preferir la prednisona o la prednisolona. Dado que pequeñas cantidades de prednisolona pueden pasar a la leche materna, se recomienda retrasar la lactancia materna 4 horas después de la ingesta del glucocorticoide para evitar picos de concentración plasmática 1 hora después de la ingestión. Y volviendo al tratamiento de los antihistamínicos de segunda generación, ya casi finalizando, las guías internacionales han recomendado enfoques terapéuticos acordes con la población general con urticaria crónica espontánea en pacientes embarazadas. En cuanto a los perfiles de seguridad, los estudios epidemiológicos sugieren que el uso de antihistamínicos H1, loratadina y cetericina, desloratadina, levocetericina y fexofenadina 180 son relativamente seguros durante el embarazo. Y algo sí curioso es que la loratadina en sí fue patentada en 1980 y la cetericina fue patentada en 1983. Pero la cetericina fue autorizada para tratamiento de urticaria crónica espontánea en 1995 y la loratadina en noviembre del 2003. Entonces, cuando nosotros leemos en los papers que la loratadina es la que está más estudiada, hablamos del hecho de sería más estudiada a nivel que fue patentada para otras patologías. Pero en relación, la cetericina para el tratamiento de urticaria crónica espontánea tendría más tiempo, poquitos años, de rodaje que la loratadina en este tipo más de patologías en las mujeres embarazadas. Con base en evidencia limitada en pacientes con urticaria crónica espontánea, los antihistamínicos H1 pueden ser seguros durante el embarazo en todos los trimestres, siendo la loratadina la opción preferida según sus dosis reportadas. Y aquí es por eso que quise poder explicar lo del patentamiento y lo de la autorización
en la urticaria crónica espontánea. No existen datos fiables ni concluyentes sobre los perfiles de seguridad de los anti-H1 en dosis aumentadas durante el embarazo. Sabemos que nos manejamos siempre con estudios prospectivos, entonces nunca vamos a tener estudios de investigación clínica farmacológica en una embarazada. Con respecto, ya finalizando, ¿qué podemos hablar en el manejo de la mujer embarazada, de la paciente con urticaria crónica embarazada? La evolución y monitoreo de la actividad de la enfermedad. Recordemos los cuestionarios de calidad de vida, de actividad, de control de la enfermedad, la educación. La educación tanto para la paciente como para la pareja, para la familia, para los médicos, obstetras, ginecólogos, pediatras. Control de factores desencadenantes como es el estrés, y el hecho de la farmacoterapia, como estuvimos hablando, tanto de antihistamínicos de segunda generación, también corticoides, omalizumab y, llegado el caso, ciclosporina. Bueno, ahora sí, después podemos comentar, pueden hacer preguntas, y me gustaría a su vez que pudieran comentar cuál fue su experiencia con su primer paciente con urticaria crónica espontánea y que estaba embarazada. Muchas gracias. Pues como ven, ha sido un gran evento, unas pláticas extraordinariamente interesantes y por supuesto que tenemos preguntas aquí. Desgraciadamente por cuestiones de tiempo y porque nuestros speakers tienen que desconectarse por las actividades que todos presentan, vamos a dar como terminado este webinar el día de hoy y les vamos a pedir de favor que si tienen alguna pregunta nos las compartan a través de la página de nuestra sociedad y por supuesto que nuestros speakers estarán muy felices de estar contestando sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Jorge Sánchez. Realmente siempre eres muy elocuente y tus respuestas siempre son muy buenas. Te lo agradecemos mucho. Luis Felipe, muchísimas gracias por tu plática. Fue realmente muy buena. Y gracias, Iris Medina, ya que es un tema pocas veces abordado, la urticaria durante este periodo tan importante de la vida. Muchísimas gracias. Soy la doctora Isabel Rojo y solo me queda más que dar nuestras gracias a nuestros coordinadores. Gracias, Dani Muñoz. Gracias, Margarita Olivares. Y gracias a todos ustedes por conectarse. Nos vemos en el próximo webinar.